Ahora sí. Bueno, la estatua de la libertad llorando o abatida en brazos de otra persona, ¿no? Entonces, claro, ¿y eso cómo podríamos analizarlo? ¿Sí? Porque tiene, en ese caso, por ejemplo, los dos componentes son muy fuertes. El componente simbólico de la derrota del país de las libertades y bueno, todo lo que simboliza la Estatua de la Libertad, porque la Estatua de la Libertad también es un símbolo, ¿sí? Y la Estatua de la Libertad abatida es un símbolo, pero es un símbolo que se reconoce, digamos, porque simboliza un montón de cosas, pero que se reconoce por el componente icónico, porque yo puedo reconocer, después si puedo se las mando, puedo reconocer a la Estatua de la Libertad porque lo que veo es un icono de la Estatua de la Libertad, ¿sí? Entonces, yo no les puedo decir, sin decirles con qué material vamos a trabajar, cómo lo tienen que responder, porque va a depender del material. Sí, lo que les puedo indicar es que o sea, tienen que hacer, y por supuesto, de más está decir o no, por eso te lo digo, que nunca vamos a proponerles en un parcial ni en un final figuras que sean complejas en el sentido de que no sea muy evidente o bastante evidente si se ha leído la bibliografía, si se entiende el tema, cómo analizarlo. Después, no, digamos, hasta no tener la imagen adelante, y también, digamos, hay puntos en donde no hay lugar a discusión, pero hay otros puntos, está por ejemplo esta imagen que les estoy describiendo de Maitena, y bueno, y ahí está lo simbólico y lo icónico casi jugando más o menos, están más o menos en el mismo plano, pero ahí sí, por ejemplo, no vengan con que es índice de que hubo un ataque, no, esa es la respuesta que es fuera de lugar absolutamente. O sea, tratar de meter el índice en todas las respuestas, no. En algunos lugares puede ser, en esa imagen que les estoy diciendo. La Estatua de la Libertad llorando en ese contexto de post-ataque a las Torres Gemelas, hay un componente icónico, hay un componente simbólico, o sea, índice de que hubo un ataque, que es típico que puede llegar a aparecer una respuesta, está mal, no tiene ningún sentido, no es PERS, eso no es PERS. Porque me indica que hubo un ataque, no te indica, vos sabés que hubo un ataque porque lo leíste en el libro de historia, no tiene nada que ver con un índice, ¿sí? Lucía, creo que me estabas haciendo estas preguntas, ¿no? O no me acuerdo Sí. quién. Bien. Sí. ¿Quedó un poco más claro? Sí. Bien. A ver, ¿cómo nos vamos a organizar las próximas clases? Porque vieron que les mandé el mensaje que finalmente el parcial quedó para el 13. Entonces, yo les voy a mandar entre hoy y mañana una consigna, o sea, un pequeño TP para que trabajemos PERS de la misma manera que la otra vez trabajamos Saussure, ¿sí? Va a ser más cortito todavía. Va a ser una pregunta más de desarrollo teórica que va a tener que ver con la definición y el análisis de una figura, para que lo analicen y digan si es icono, índice o símbolo de acuerdo a lo que hemos estado hablando, ¿sí? Voy a darles el contexto como para que ustedes puedan, por ejemplo, si yo tengo una foto de Hitler que tiene el brazalete con la esvástica en un libro de historia, entonces ahí eso les da más margen, porque en el libro de historia esa foto es un icono, porque se parece a... Dentro de la foto tenemos un símbolo, porque la esvástica es un símbolo, ¿sí? La idea es que puedan, digamos, lucirse un poco más en cuanto a lo que hayan estudiado o a la interpretación que puedan hacer, ¿sí? Entonces, para eso es necesario el contexto, ¿sí? Entonces, el TP que les voy a mandar tiene que ver con esto, va a haber una pregunta un poco más teórica de desarrollo y una pregunta de análisis que, cuando ustedes digan esto es icono, es índice o es símbolo, justifiquen por qué y que entonces de esta manera van a tener que también decir que, vamos, trabajar con la definición o la explicación de Peirce de por qué algo es un icono, un índice o un símbolo, ¿sí? Yo les voy a estar mandando la consigna entre hoy y mañana para que me la entreguen. El plazo hasta el jueves que viene. El jueves es feriado, así que no nos vamos a juntar. Pero sí, el lunes 13, yo les voy a hacer en clase, en el horario de la clase, una devolución, o sea que el lunes 13 nos encontramos, les voy a hacer una devolución similar a la que les hice sobre Saussure, voy a leer los trabajos que ustedes me manden, voy a buscar
patrones en común, de las cosas que están bien y que está bueno que vayan por ahí, y de las cosas que por ahí no están tan bien, que las van a tener que revisar. Y el 13, al mediodía, después de terminar la clase, les subo la consigna del parcial. Sobre el parcial, por ahora, lo único que está definido es que lo vamos a subir en esta modalidad de tarea, y van a tener un tiempo para resolverlo, todavía no nos dicen cuánto tiempo. Ya se los diré, en cuanto lo sepa se los voy a decir. Y el parcial va a consistir en reescribir, reformular mejor alguna de las consignas de Saussure y alguna de las consignas de Peirce, ¿sí? O sea que en definitiva va a ser una de las consignas de Saussure, volver a hacerla tomando en cuenta todo lo que yo dije en la devolución, y de las consignas de Peirce lo mismo, rehacerla si es que es necesario rehacerla mucho. Para ello uno lo tiene perfecto el trabajo de acuerdo si lo comparan, digamos, con la devolución que yo hice, y mucho para reescribir no hay. Por ahí pueden, a partir de la relectura de los textos, agregar algo si lo consideran, ¿no? Pero sobre todo hacer un trabajo con las consignas que ya trabajamos, pensadas sobre todo en aquellos que las tienen que mejorar. Como saben, en los parciales van a tener la calificación de aprobado o desaprobado, y bueno, y por ahora lo que les puedo decir es eso, que las voy a subir el lunes 13 al mediodía, y en cuanto al tiempo que van a tener para responderlo, todavía no está definido. Vamos a tratar de que sea un tiempo que pueda permitirles que si tienen algún colapso internético, o que les llega un documento que tenían que bajar a buscar, o no, que no estén en principio, yo soy de esa idea, de que no sea algo que tengan que hacer en 2 horas, y si pasan esas 2 horas algo terrible no lo pueden resolver, ¿no? Que tengan un poco más de margen de tiempo, pero bueno, esto no está en mis manos. En cuanto tenga y bueno, el que no hizo el primer TP lo va a hacer directamente para el parcial. Está en la devolución, la clase de la devolución está subida, creo que es la segunda o tercera clase de las que sube. Y no sé, ¿qué más? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo dudas, pero con respecto al módulo de Saussure, como que bueno, al hacerle lecturas, a mí me aparecieron un par de dudas. Por ejemplo, Una es que se me confunde un poco el tema cuando habla de positivo o negativo. o positivo, nos vamos a O sea, manejar por ejemplo, solamente con la relación de lo conceptual en relación al resto de los conceptos, y el significante en relación al resto de los significantes, que son opositivos. Después Saussure dice que el signo como totalidad es una cosa positiva, o sea, son negativos, ¿sí? Y se establecen por oposición. Después Saussure dice que el signo en su totalidad es positivo. Sí, es positivo, listo, ya está. Son elementos de distinta naturaleza. Lo que nos interesa es la cosa negativa y opositiva entre los distintos significantes y entre los distintos significados. ¿Sí? sí, pero lo que no entiendo es la diferencia, digamos, a qué se refiere con eso de negativo o positivo, como que me quedó, o sea, me quedó claro lo otro en relación al significado, significante, pero no tanto en relación puntual a eso, de positivo o negativo. Lo positivo y lo negativo, ¿decís? Sí, Bueno, eh, viste que la clase pasada trabajamos con el valor en su aspecto conceptual, y decíamos que un signo existe, por ejemplo, el signo hermano, hermana, persona, hija de los mismos padres, mujer, persona, hija de los mismos padres, varón, ¿sí? O sea, cuando esos signos existen, hasta persona, hijo de los mismos padres, ¿sí? Que exista hermano, varón, y hermana, mujer, no existe por características esos rasgos positivos que ya tiene, que son que sea un ser humano y que sea hijo de los mismos padres. Esos rasgos que ya tiene no le permiten a un signo existir. Lo que le va a permitir existir a un signo es tener algo que otro no tiene. Por ejemplo, el rasgo más mujer. Por eso decimos que son negativos, porque existen no por cosas positivas, sino que por cosas que tienen, sino que existen porque son lo que los otros no son. claro.
¿sí? O sea, el signo no existe porque tiene cosas propias que le permiten existir. Existe porque viene a ocupar el lugar de algo que no está. Perfecto. ¿Sí? En ese sentido negativo. No sé, se me ocurren como un montón de ejemplos. Tomad el ejemplo simplemente lo que sirve de, digamos, a esto, ¿no? Por ejemplo, si vos te vas a presentar para un trabajo, ¿sí? Y tenés un título, tenés experiencia, tenés 1000 horas de práctica, tenés las mejores cartas de recomendación, ¿sí? Pero en la empresa lo que necesitan es poner a una mujer porque necesitan cumplir con el cupo, ¿sí? Entonces, en realidad no te están tomando por tu currículum, por tu carrera, por la experiencia, por las cartas de recomendación, como por eso positivo, digamos. En el caso, te están nombrando porque tenés lo que los otros no tienen. No sé si es, pero me parece que queda No, claro sí, el concepto, ¿no? sí, sí, sí. Eso pasa entre los significados y entre los significantes. Ahora después Saussure va a decir que el signo como totalidad sí es positivo. En algún lado dice que es positivo porque, eh, porque une elementos de distinta naturaleza. Une una parte que tiene que ver con el sentido y otra parte que tiene que ver con el sonido. ¿Sí? Y por otro lado dice que como unidad, sí, como unidad completa, ya completa, con su significado y significante, es una unidad positiva. Es una unidad que existe dentro del sistema. Por oposiciones, pero que existe como unidad. ¿Sí? Que ya no importa los rasgos que tengan los otros. Ese signo existe, porque ya esta cuestión de la negatividad de los rasgos se elimina entre significados y entre significantes. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, sí. Bien. Eh, y después, con respecto a las consignas que habían, Sí. como que fui un poco más puntual, digamos, a leerlas, y una duda que me quedó, eh, Esperen que tengo una reunión a las 11. Voy a avisar que voy a llegar un toquecito más tarde, ¿sí? Pregúntame vos mientras. hablaba algo de la nomenclatura en relación al signo, que creo que era. Sí. Eh, que yo estuve leyendo que aparecía pero no me quedó muy claro eso, y lo preguntaba en una de las consignas de Saussure. Sí. Espera. Eh, bueno. Acá, A explique por ver, qué esos... sí, te tengo claro. Lo que pasa es que es una consigna que no me gusta, por eso no se las di, pero bueno, está ahí. A ver, cuando empezamos a hablar de Saussure, decimos que Saussure justamente viene y rompe con un montón de mitos o prejuicios que existían sobre la lengua. Uno de los prejuicios, así como de la manera más sencilla de explicar, tiene que ver con que, y que de hecho creo que todavía existe, 100 años después sigue existiendo esta idea de que la lengua es un diccionario, ¿sí? Que la lengua es un diccionario que sirve para ponerle cosas al mundo. Entonces yo, gracias a que tengo una lengua, a esto le voy a decir mate, ¿sí? Peor que eso, ¿sí? La creencia de que la lengua es que yo a esto lo llame mate, ¿sí? La lengua es lo que hace que a esto le llame vaso. Y tengo acá toda una batería de todas las cosas que estoy consumiendo desde las 6 de la mañana. Bueno, ¿sí? O sea, hay una creencia de que la lengua es eso, que es un diccionario. Una nomenclatura, un sistema de nomenclaturas es un sistema de nombres, que la lengua existe para ponerle nombre a las cosas. ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo te haría es la siguiente. Imagínate al hombre de las cavernas frente a un búfalo. Es un disparate lo que te estoy diciendo, ¿no? Estamos grabando, Dios. Estamos grabando, bueno, no importa, me hago cargo. Imagínate al hombre de las cavernas frente a un búfalo. Le voy a decir búfalo. Y a este dibujito que vos estás haciendo en la pared, que te salió también, le vamos a poner pinturas rupestres. ¿Te parece que es posible eso? O sea, ahora nosotros podemos decir, che, inventé este elemento nuevo de la tecnología que me sirve para...
¿y qué nombre le podríamos poner? Ponele, yo creo que ni siquiera, se hace de una manera mucho más inconsciente, pero ponele que, o si se crea algún producto o alguna marca, puede ser que haya gente que empiece a pensar qué nombre le podríamos poner para que sea más comercial. Pero eso ya tiene que ver con el uso. Saussure está hablando del sistema de la lengua. Entonces, el sistema de la lengua, o sea, realmente que existe desde que existe el ser humano, porque justamente lo que hace que el ser humano sea ser humano es que tenga una lengua, ¿no? Entonces, ¿nos imaginamos al primer hombre diciendo, che, a esto le vamos a llamar fuego? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque no hay pensamiento. O sea, primero porque no, porque la lengua es muchísimo más que un diccionario. O sea, si fuera un diccionario todos hablaríamos un montón de idiomas, porque sería cuestión de aprender palabras solamente. La lengua es mucho más que un diccionario. Lo que pasa es que lo más fácil de aprender es el diccionario, pero es mucho más complejo, muchísimo más complejo, ¿no? Bien, además de eso, ¿de qué manera podríamos tener al hombre de las cavernas diciendo, che, a esto le vamos a poner de nombre búfalo si no tenía lengua? O sea, si la lengua es ponerle nombre a las cosas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para llegar a ponerle nombre a las cosas, que sería inventar la lengua, si no tenemos la lengua para pensar cómo le vamos a poner nombre? ¿Se entiende? Entonces, Sí. la lengua no es un sistema de nomenclaturas porque no es una lista de palabras con la que yo voy a etiquetar al mundo que me rodea, es mucho más complejo. La lengua es eso que sucede en el cerebro cuando se configura un sentido, un concepto con una imagen acústica. ¿Cómo ha sido eso a lo largo del tiempo? Bueno, re complejo. Algunos la gente que se dedica a la psicolingüística dice que el proceso del niño, vieron que al niño al principio le cuesta pronunciar y hay conceptos que un niño, anda a decirle a un niño que habla de 3 años que te explique o que use en una oración la palabra meritocracia. No lo va a poder hacer, ¿no? Incluso capaz que no la puede ni pronunciar. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la abstracción. Bueno, algunos psicolingüistas dicen que la misma evolución que uno ve en un niño, de cómo se va configurando la lengua, es la misma, se podría hacer un paralelo con la forma en la que se fue configurando la lengua en el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Sí? Pero antes de la lengua no hay nada. Y si ahora podemos usar la lengua para ponerle nombre a las cosas, es porque la lengua ya existe. Lo que la lengua no es esa lista de palabras. A eso nos referimos cuando, o sea, a eso se refiere Saussure cuando dice que la lengua no es un sistema de nomenclaturas, y con eso tiene que ver la respuesta. Claro, y también en relación a que es una convención ya de por sí establecida. Bueno, y que esa unión entre sentidos y sonidos se establece por convención, ¿sí? Por Claro, convención, y una convención que tiene que ver con la arbitrariedad, ¿no? Y lo inmotivado. genial. Bien, acá hay alguien que dice, ¿el 3 es el parcial o el 6? El 3 es la devolución, me varía. No, el 6... Ay, ahora la que se mareó soy yo. No, el 6 nada. El 6 es el lunes, nada. Yo les voy a dar hoy. O sea, nada de clase presencial porque van a tener que hacer el TP de Pierce. ¿Sí? Que lo van a tener que entregar hasta el 9. O sea, el lunes 6 no nos vemos. El 9 tampoco, porque es feriado, pero sí me van a tener que hacer la devolución del trabajo del TP. ¿Sí? Y el 13, yo les hago a ustedes la devolución del TP, de Pierce, para que vean que está bien y que hay que mejorar, y al mediodía, después de la clase, les dejo las consignas del parcial que van a tener por un día o 2 para completarlo seguro. ¿Sí? Después les voy a definir exactamente cuánto es ese tiempo. ¿Sí, Camila? Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escuchan? De pronto. Sí, sí. Ah, bien. Bueno, entonces yo ahora, entre hoy, voy a tratar de hacerlo hoy. Mandarle las consignas para que hagan el trabajo este de PERS. Como ya les dije, va a haber una consigna como más de desarrollo, que va a tener que ver con la definición, y la consigna de análisis de alguna figura. Me la entregan para el jueves que viene. El lunes 13 les hago la devolución, y después de la devolución les doy la consigna del parcial. Y espero poder decirles antes cuánto tiempo van a tener, así se organizan. Bueno, profe.
Bueno, chicas, cualquier cosa, de todas formas, sobre el trabajo práctico, si tienen dudas, me preguntan por la mensajería, ¿sí? Sí, gracias. Cuando pueda procesar las clases y todo, lo subo y así ya tienen el video de las clases. ¿Estamos? Y una pequeña consulta con respecto al examen. Sí. Porque, más que nada porque, por ejemplo, UBA 21 está, yo porque estoy cursando una materia, lo están haciendo tipo de varios días el examen, que calculo también que tiene que ver con este tema de que se colapsa el sistema a veces y se irá Sí, un igual lío. no va a ser un examen para contestar online, ¿eh? Va a ser como el tipo del trabajo práctico. Ustedes lo van a contestar en un Word y después me Ah, van a... listo. Sí, no va a ser... Ah, bueno, no sé. También está bastante colapsada la comunicación entre nosotros. En principio te diría que no. De hecho va a ser como les dije antes, o sea, como la reformulación de las consignas que ya trabajamos. Profe, ¿y si desaprobamos tenemos que ir a recuperatorio o puede Sí, ser? Porque con otra materia me pasa así. sí, va a haber ¿Sí? recuperatorio. Bueno, Ujú, sí, al final del cuatrimestre. ¿Estamos? sí, sí. Bueno, chicas, me tengo que ir a otra reunión. Que tengan buena semana, Bueno, cuídense, les mando el material en cuanto pueda. chao, Gracias. gracias. Chau, chau. No, profe, gracias. Chao.